La general del Ejército de los Estados Unidos y jefa del Comando Sur, Laura Richardson, llegó anoche a Buenos Aires para encarar una visita clave para el gobierno norteamericano, y definir una agenda estratégica con la Argentina en temas militares sensibles que incluyen la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, el avance de China en la región, el resguardo de recursos naturales y la cooperación conjunta en operaciones militares. La visita de Richardson llega apenas 16 días después del encuentro de Alberto Fernández con Joe Biden en la Casa Blanca, y luego de una seguidilla de encuentros de funcionarios de alto rango de la administración de Estados Unidos con el gobierno argentino. Sin embargo, la llegada de la jefa del Comando Sur contempla una agenda de interrogantes ocultos que hacen a un eje central de las relaciones bilaterales, la decisión de Washington de dejar en claro que China es el gran enemigo de Occidente, y alertar sobre los riesgos del avance de Beijing en la región. Esta es la segunda visita de Richardson a Argentina desde que asumió el mando el Comando Sur, y según la Embajada de Estados Unidos tiene como objetivo dar continuidad al importante diálogo con líderes militares y de defensa de Argentina sobre objetivos, preocupaciones e intereses compartidos. La agenda de Richardson en Argentina incluye reuniones con el ministro de Defensa, Jorge Tayana, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Mayor General Juan Martín Paleo. Discutirán la futura cooperación entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Argentina en áreas de interés común, incluyendo defensa cibernética, asistencia humanitaria, preparación para desastres, seguridad marítima, operaciones en climas fríos y desarrollo profesional. Entre las preocupaciones que trae Richardson a la Argentina para plantearle de lleno al ministro Tayana, y la cúpula de las Fuerzas Armadas figura la alerta reiterada de Washington sobre la instalación de la Estación Espacial de China en Neuquén manejada por el Ejército Popular Chino con posible uso dual. También hubo reclamos de Estados Unidos por el eventual avance de China en la construcción de un polo logístico en Tierra del Fuego, aunque eso lo negó tajantemente el Ministerio de Defensa. Por otra parte, la visita de la jefa del Comando Sur contempla la necesidad de Washington de acercar posiciones con el gobierno por la venta de aviones supersónicos caza que busca el Ministerio de Defensa. Este tema está en pleno debate, y hay también negociaciones avanzadas por la compra de los JF-17 de China.